A los 81 años, Diana Ross habita un mundo completamente ajeno a la imagen que el público solía tener de ella, un mundo silencioso lleno de pausas e incluso envuelto en sombras. Su nombre aún evoca éxitos atemporales, escenarios deslumbrantes y la gloria de una época dorada. Pero al otro lado de ese resplandor se esconden tragedias que ni siquiera sus admiradores más fieles podrían imaginar. En el año 2002, el mundo entero quedó en shock al verla arrestada por conducir bajo los efectos del alcohol con un nivel de alcohol en sangre que duplicaba el límite legal. Incluso se difundieron rumores que afirmaban que había sido asesinada tras el incidente reflejo de una crueldad mediática cada vez más despiadada. Pero aquella humillación pública no fue más que el inicio de una larga cadena de sufrimientos. Su hermano fue hallado como víctima de un asesinato en Detroit, y su matrimonio, que parecía salido de un cuento de hadas, se hizo añicos en plena transmisión televisiva. Fue allí donde se enteró de la separación por primera vez, antes siquiera de que el hombre con quien compartía la vida se lo dijera personalmente. La mujer que redefinió la belleza de la fama tuvo que enfrentarse a demonios que ningún título ni fortuna podían disipar. Hoy miraremos otro ángulo, una verdad silenciosa pero punzante sobre la verdadera vida de Diana Ross. Un recorrido que comenzó con un error aparentemente trivial, pero que acabó reescribiendo su destino por completo. Diana Ross nació el 26 de marzo de 1944 en Detroit, Michigan, una ciudad donde el sueño y la adversidad caminan de la mano. Sus padres la llamaron Diane Ernestine Earl Ross, un nombre suave clásico escogido con todo el cariño. Pero al mecanografiar el certificado de nacimiento, un pequeño error administrativo convirtió Diane en Diana. Y ella se quedó con ese nombre no porque fuera el correcto, sino porque empezó a portar un destino misterioso. Diana, un nombre que evoca nobleza y fuerza contenida, como si fuera él quien la eligió a ella, y no al revés. Ese nombre poco después aparecería en más de 100 millones de discos, grabado en la memoria de generaciones. Su rostro cubría las portadas de revistas de todo el mundo, y la estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood no era más que uno de los tantos símbolos erigidos para honrar a un ícono aún mayor. La propia Diana solía sonreír al contar ese accidente lingüístico, aquel pequeño error que se convirtió en una identidad irreemplazable. Algunos creen que fue el destino, como si Diana Ross ya hubiera sido escrito en el firmamento musical antes de que ella conociera su primera nota. Su infancia estuvo moldeada por el entorno y por las personas a su alrededor. La casa en el número 635 de la calle Belmont, en el barrio North End de Detroit, estaba justo al lado de la vivienda de un niño llamado William Smokey Robinson, quien también acabaría convirtiéndose en una leyenda de Motown. Las dos familias eran muy cercanas, y entre aquellas tardes sencillas, Diana y Smokey jugaban, cantaban, compartían sueños aún sin forma. No sabían que un día entrarían juntos en la historia. Esa amistad perduró con el paso del tiempo, discreta y profunda. Más adelante, cuando las luces del escenario ya los iluminaban, compartieron también un amor secreto, un sentimiento no destinado al público ni a la prensa. Existía como un recuerdo íntimo comprendido solo por ellos dos. Fue ese vecindario pobre, lleno de dificultades y melodías, el que les dio la chispa inicial para caminar hacia la luz. Pero para Diana la vida no comenzó con suavidad. A los 7 años, vio cómo su mundo se venía abajo. Su madre Ernestine contrajo tuberculosis, una enfermedad que por entonces era casi sinónimo de muerte. Diana y sus hermanos fueron obligados a dejar su hogar y mudarse a Bessemer, Alabama, para vivir con familiares. Fue una etapa llena de añoranza y temor. Lejos de sus padres, de todo lo que conocía, la pequeña cargaba con el miedo constante de perder a su madre en cualquier momento. Pero en lugar de rendirse, se levantó. Del dolor aprendió resiliencia. De la inseguridad extrajo fuerza, y esa fuerza la acompañaría toda la vida. En 1958, en su cumpleaños número 14, su familia se trasladó al complejo de viviendas sociales Brewster Douglass, un lugar duro. Edificios estrechos, calles peligrosas, crimen y pobreza eran lo habitual.
Pero para Diana, ese lugar alimentó su sueño. Miraba a su alrededor y sabía que no podía quedarse allí, que debía salir, debía aspirar a algo más grande. Y no estaba sola. Y no. Florence Ballard y Mary Wilson, las chicas que crecieron junto a ella en el mismo complejo habitacional, también albergaban un sueño similar. Ninguna de ellas nació para ser una estrella, pero todas sabían que no podían rendirse. El mundo a su alrededor podía ser implacable, pero también era un escenario. Fue precisamente la adversidad lo que las llevó a ensayar más, a cantar mejor, a luchar sin descanso. En el año 1959, con tan solo 15 años, Diana y sus amigas comenzaron a colocar los primeros ladrillos de su carrera. Formaron un grupo musical al principio llamado The Primes, junto con Mary Wilson, Florence Ballard y Betty McClone. Querían ser la versión femenina del grupo masculino Primes, que más tarde se convertiría en The Temptations. Eran chicas pequeñas sin miedo. Ensayaban durante horas, participaban en concursos de talentos, se colaban en el Teatro Fox para observar a sus ídolos. Aprendían en silencio cada paso de baile, cada respiración. No solo querían soñar, estaban dispuestas a sacrificarlo todo para hacer realidad ese sueño. En el año 1960 acudieron a Berry Gordy, el director de la discográfica Motown Records. Gordy vio el potencial en ellas, pero dijo: «Volved cuando os graduéis de la secundaria». Muchos habrían renunciado, pero no Diana, ni Florence, ni Mary. Continuaron cantando, continuaron esforzándose, incluso llegaron a grabar un sencillo para un pequeño sello discográfico. Diana, de hecho, esperaba pacientemente durante horas en Hitsville, USA, solo con la esperanza de que Gordy la escuchara. Y entonces, en enero de 1961, ocurrió el milagro. Gordy firmó un contrato con ellas, pero eso no fue todo. Él quería cambiar el nombre del grupo. Primes no era lo suficientemente impactante. Elaboraron una lista con nuevos nombres. Finalmente Gordy eligió The Supremes. Al principio a Diana no le gustaba ese nombre, le parecía demasiado afectado. Pero no pasó mucho tiempo antes de que ese nombre se volviera inmortal. En marzo de 1961, lanzaron su primer sencillo bajo el nombre de The Supremes. El éxito no llegó de inmediato. No fue hasta el año 1964 que alcanzaron por primera vez la cima con la canción Where Did Our Love Go?, el éxito que las catapultó al número 1. El nombre del grupo, la banda misma, y la figura de Diana Ross quedaron desde entonces grabados en la memoria colectiva de la cultura estadounidense. Pero incluso en ese momento, en agosto de 1964, The Supremes seguían luchando. Dentro de la propia Motown, algunos ya las llamaban el grupo Supremes sin éxitos, tras haber lanzado 8 sencillos que pasaron desapercibidos. Pero todo cambió cuando grabaron una canción que en realidad no había sido escrita para ellas. La canción Where Did Our Love Go? Ascendió directamente al primer puesto del Billboard Hot 100, marcando un hito no solo para The Supremes, sino para toda la música popular estadounidense. Desde el 16 hasta el 29 de agosto, durante 2 semanas consecutivas, la canción mantuvo el liderazgo, pese a la feroz competencia de la era dorada del pop. Pero lo que hizo que este momento fuera tan extraño y paradójico fue el hecho de que Where Did Our Love Go? Originalmente no fue escrita para ellas. La canción fue enviada inicialmente a otro grupo de Motown, The Marvels. Ellos la rechazaron considerándola demasiado dulce, demasiado suave, demasiado cursi. Las Supremes tampoco la querían. Incluso Mary Wilson trató de evitarla intentando desecharla como algo que no encajaba con ellas. Pero Motown no les dio opción. Ellas mismas no eran fans de la melodía sencilla, y nadie imaginó que justamente esa simplicidad, junto con el sonido de pisadas de Mike Valvano, especialista en efectos sonoros del sello, se convertiría en el pegamento mágico que lo uniría todo. Y entonces sucedió lo inesperado. Where Did Our Love Go? No solo tuvo éxito, lo cambió todo. Fue su primer número 1 y la puerta de entrada a una cadena de 5 sencillos consecutivos en la cima del Billboard Hot 100. Desde ese momento, Diana Ross se convirtió en la estrella central e insustituible del grupo.
Fue esa canción la que permitió que Motown demostrara por primera vez que no era solo un sello discográfico afroamericano, sino una auténtica fábrica de superestrellas. El estatus de la canción se confirmó con múltiples reconocimientos. Fue incluida en la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos de la revista Rolling Stone y archivada en el Registro Nacional de Grabaciones de los Estados Unidos como parte de una memoria cultural que debe preservarse para las generaciones futuras. Desde ese momento, The Supremes se volvieron prácticamente invencibles. Entre los años 1964 y 1969, alcanzaron el número 1 del Billboard Hot 100 en 12 ocasiones, una hazaña sin precedentes para un grupo femenino estadounidense hasta entonces. Y todo comenzó con una canción que nadie quería cantar. Baby Love, Come See About Me Stop, In the Name of Love, You Can't Hurry. Love, una cascada ininterrumpida de cumbres musicales. En esa época gloriosa, solo The Beatles lograban vender más discos que ellas. Las Supremes mantuvieron su corona de reinas cada año, al menos un sencillo suyo lideraba las listas. A pesar de la invasión británica del pop, vendieron más de 46 millones de sencillos, 34 millones solo en los Estados Unidos. 5 veces consecutivas en la cima, un récord inquebrantable en la historia de los grupos femeninos. Pero lo que ellas lograron no fue solo vender discos. Rompieron estigmas. Abrieron camino para generaciones de artistas femeninas afroamericanas. En un contexto donde Estados Unidos aún luchaba con el movimiento por los derechos civiles, la aparición de The Supremes, 3 mujeres negras caminando como diosas sobre el escenario, se convirtió en un símbolo viviente de esperanza, belleza y éxito sin barreras de color ni origen. Eran el rostro más brillante de Motown, el grupo femenino más exitoso de la historia hasta ese momento. Harían falta décadas para que Mariah Carey lograra superar su récord, pero aquella luz deslumbrante no logró ocultar las grietas que lentamente comenzaban a aparecer debajo. Diana Ross empezó a sobresalir no por su voz, sino por su presencia. Poco a poco eclipsaba a sus compañeras. Respondía preguntas que deberían haber sido dirigidas a Mary Wilson o a Florence Ballard. En el año 1965, dejó de llamarse a sí misma Diane, el apodo familiar de siempre, y adoptó definitivamente Diana. Gradualmente también comenzó a exigir honorarios más altos. Muchos creían que esto se debía a su creciente cercanía con Berry Gordy, fundador y director de Motown. Ross empezó a vestir diferente, a colocarse en el centro del escenario y a aparecer sola con más frecuencia, a veces incluso escoltada personalmente por Gordy a los conciertos. Estas acciones, aunque no públicas, minaron la cohesión del grupo. Mary Wilson confesó más tarde: Diana siempre quiso ser una estrella y estaba dispuesta a hacer lo que fuera para lograrlo, incluso si eso significaba más privilegios, más control. Y entonces, se tomó una decisión que lo cambió todo, no solo dentro del grupo, sino también en la historia de la música. En 1967, el nombre del grupo fue cambiado oficialmente a Diana Ross and the Supremes. Fue una decisión tomada por Berry Gordy, tal como hizo antes con Smokey Robinson y los Miracles, pero esta vez las consecuencias fueron mucho más profundas. Mary y Florence sintieron que se habían convertido en coristas dentro del propio grupo que ellas mismas habían fundado. Aquella grieta silenciosa era irreparable. Florence Ballard, el alma original de The Supremes, comenzó a hundirse en la sombra. Fue reemplazada por Cindy Birdsong tras una noche triste en Las Vegas. Aquella noche Florence descubrió vestidos de gala de repuesto no para ella listos para su sucesora. Subió al escenario ebria. Corrían rumores de que Diana estaba a punto de lanzar su carrera en solitario. Y en efecto, en el año 1970, ella dejó el grupo. Mary Wilson dijo después que cambiar el nombre del grupo fue lo peor que les ocurrió. Rompió la unidad, quebró la confianza y marcó el inicio de una lenta pero inevitable disolución. El ascenso de Diana Ross no puede separarse de su silenciosa pero poderosa relación con Berry Gordy. A mediados de los años 60, cuando Ross brillaba intensamente como voz principal de The Supremes, surgió un romance secreto entre ella y Gordy, a pesar de que él aún estaba casado. Pero esto no fue solo una relación personal. Cambió por completo el orden interno en Motown.
Quienes trabajaban allí lo sabían, la cercanía entre Ross y Gordy le otorgaba privilegios que nadie más podía alcanzar. Gordy admitiría más tarde eran iguales, ambos sedientos de victoria. Para 1967, aquella preferencia ya era evidente cuando el grupo pasó a llamarse oficialmente Diana Ross and the Supremes. No cabía duda, Ross era el centro. Motown comenzó a cobrar tarifas más altas. Las giras se estructuraban en torno a ella. El mundo exterior aún no sabía nada sobre esa relación, pero dentro de Motown nadie lo dudaba. El 14 de agosto de 1970, Diana Ross dio a luz a una niña, Rhonda. Aunque para entonces ya estaba casada con otro hombre, el padre biológico de Rhonda era Berry Gordy. El rumor se confirmó. Aquella relación no solo causó revuelo público, también sacudió los cimientos de Motown, fracturó su estructura de poder y desplazó a las antiguas integrantes de The Supremes del centro gravitacional. Uno de los momentos más dolorosos de esta historia ocurrió en julio de 1967, cuando Florence Ballard, quien había liderado The Supremes, fue expulsada del grupo que ella misma había fundado. Mientras Diana se acercaba a la luz, Florence era engullida por la oscuridad. Luchaba contra la depresión, contra el alcoholismo, contra problemas de salud que nadie comprendía. Se fue retirando no por debilidad, sino porque Diana había ocupado todo el espacio. Motown declaró que Florence Ballard estaba simplemente agotada, pero la verdad no fue tan benigna. Apenas una hora después de su última y dolorosa actuación en Las Vegas, en junio de 1967, su destino ya estaba sellado. El 1 de julio, con solo 24 años, Ballard apareció en el escenario, pero el alcohol no le permitió terminar la función. Gordy ordenó que la retiraran, y la puerta se cerró para siempre, como un pájaro que deja de cantar al amanecer. Se vio obligada a firmar un acuerdo de rescisión, recibiendo una única suma de $139,000, una cifra que parecía significativa, pero que hoy apenas equivaldría a poco más de $1 millón. A cambio lo perdió todo: ingresos futuros, el nombre de Supreme y la oportunidad de volver a pisar el escenario que una vez fue suyo. Su carrera en solitario nunca despegó. Ballard se deslizó hacia la oscuridad, vivió en la pobreza y falleció a los 32 años. La luz que una vez brilló en ella fue apagada por un abandono tan frío como despiadado. Detrás del brillo de Diana Ross existía otro mundo lleno de cálculos silenciosos. Mary Wilson contaba que Ross siempre buscaba destacar, desde espiar qué pensaban ponerse las demás, para elegir un atuendo que eclipsara al resto, hasta extender los brazos de forma desmedida en el escenario para captar todas las miradas. Se negaba a compartir vestuario y no dudaba en correr directamente a Berry Gordy para quejarse, utilizando su relación íntima como palanca de poder personal. Ross no solo aprendía, observaba a otros grupos, memorizaba sus coreografías y las transformaba en parte del repertorio de The Supremes, como si siempre le hubieran pertenecido. Esa sed de fama se infiltraba en cada rincón, creando grietas profundas entre las integrantes. Pero su poder no se debía solo a Berry Gordy. Mantuvo una relación secreta durante un año con Smokey Robinson, quien ya estaba casado. Robinson la describió como una época hermosa, pero fue Ross quien decidió terminarla por respeto a la esposa de él. También hubo rumores sobre un romance con Brian Holland, miembro del talentoso equipo de compositores de Motown. Esas relaciones, fuesen amor o estrategia, colocaron a Ross en una posición inalcanzable para muchos. Muchos creen que las usó como escalones hacia la fama, dejando tras de sí un largo rastro de corazones rotos. Y entonces llegó la última noche de Diana Ross, como parte de The Supremes, el 14 de enero de 1970, en el Hotel New Frontier de Las Vegas. El espectáculo comenzó a las 11:54 de la noche y se extendió hasta el amanecer. La sala, brillante de luces y abarrotada, acogía nombres célebres como Marvin Gaye y Smokey Robinson. El trío interpretó por última vez sus éxitos más queridos, culminando con Someday We'll Be Together, una canción que irónicamente en su versión grabada no incluía las voces de Mary Wilson ni de Cindy Birdsong. Cuando cayó el telón, Ross se adelantó y presentó a Jean Terrell como la nueva voz principal. 6 días más tarde grabó su primer sencillo como solista.
Ese instante cerró una época gloriosa y abrió una era repleta de desafíos. En julio de 1970, Diana Ross lanzó Ain't No Mountain High Enough. Aunque Gordy era escéptico, los DJ de radio no dejaban de reproducirla. Las bandas la adoraban. Y para el 19 de septiembre, la canción alcanzó el número 1 en el Billboard Hot 100 y se mantuvo allí durante 3 semanas. Ross recibió su primera nominación al Grammy. Le demostró al mundo entero que no necesitaba a The Supremes para brillar como estrella. Su primer concierto como solista se celebró el 8 de marzo de 1970 en el Caesars Monticello, Framingham, Massachusetts. Un ensayo clave antes de su residencia en Las Vegas. Curiosamente, no queda ninguna grabación audio o fotografía oficial de esa noche. Aquel debut vive ahora como una leyenda incompleta que flota en la imaginación de sus seguidores. Luego el cine llamó a su puerta. En 1972, Ross encarnó a Billie Holiday en Lady Sings the Blues. No tenía experiencia como actriz, pero lo que llevó a la pantalla, intenso, doloroso y lleno de peso emocional, hizo que Hollywood contuviera la respiración. En 1973 fue nominada al Oscar como Mejor Actriz. Un momento que sacudió la industria. Aunque el premio fue para Liza Minnelli por Cabaret, fue Diana Ross quien acaparó todas las conversaciones. La película recibió 5 nominaciones, pero su interpretación fue el alma real de la obra. Se esperaba que figuras como Diahann Carroll o Cicely Tyson abrieran ese camino, pero fue Ross quien lo hizo. Abrió las puertas a las actrices negras, una promesa de un futuro cinematográfico con más oportunidades. Pero de forma extraña y lamentable, esa fue su única nominación al Oscar. Pocos años después la tragedia se impuso y Diana Ross ya no volvería a ser la misma. En febrero de 1976 falleció Florence Ballard, la voz poderosa que dio origen a The Supremes a los 32 años. Desde su expulsión del grupo en 1967, luchó contra la pobreza, batallas legales con Motown y heridas emocionales profundas. El alcohol y la depresión devoraban su alma en silencio. La causa oficial fue una trombosis coronaria. Pero todos sabían su corazón se había roto mucho antes, aplastado por el peso de un sueño muerto. Cuando Diana Ross se presentó en el funeral de Florence en la iglesia baptista New Bethel, estaba ebria. Tan fuera de control que las palabras que profirió como cuchillas apuntaron a la madre de Florence, como si ella misma fuese la víctima de todo lo sucedido. El silencio se hizo denso. Algunos sintieron indignación, pero Ross avanzó entre los bancos helados de quietud. Se sentó junto a la familia Ballard, abrazó a Lisa, la hija menor. Y allí, en ese breve instante, el arrepentimiento se dibujó en aquel rostro antes impenetrable. Una única fotografía captó ese momento desnudo. Tristeza, complejidad y un vínculo que ninguna de ellas había reconocido, pero que nunca desapareció. Tras el éxito rotundo de Lady Sings the Blues, Ross no escondía su ambición de alcanzar nuevas cimas, pero ese sueño, como tantos en su vida, no duró mucho. En 1975 se estrenó Mahogany. La crítica no fue solo fría, sino cruel. Algunos calificaron las reseñas como tan nefastas que abandonaron el cine. La canción principal fue un éxito como Ross esperaba. Pero la película no. El público no la sintió o no quiso sentirla. Luego llegó The Wiz, en 1978, una apuesta ambiciosa de Hollywood. Un musical afroamericano con una inversión de $24 millones, una cifra colosal en aquella época. Escenografía fastuosa, vestuario deslumbrante, 400 bailarines sobre un puente entre las Torres Gemelas. Un elenco que incluía a Michael Jackson. Todo estaba pensado para crear una leyenda. Pero fracasó. La taquilla apenas recaudó $13,6 millones. Una pérdida de $10,4 millones. Para Ross fue una caída irrecuperable. Y no solo su carrera sufrió. Hollywood usó ese fracaso como excusa para dar la espalda a las grandes producciones con protagonistas afroamericanos. La puerta que se había entreabierto se cerró de golpe. Ross, quien prometía ser un nuevo ícono cinematográfico, fue expulsada de la gloria que apenas había rozado.
Al mismo tiempo, otro dolor silencioso la consumía por dentro. Cuando el Dr. Martin Luther King Jr. fue asesinado el 4 de abril de 1968, Ross sintió como si cayera en un vacío sin fondo. A la mañana siguiente apareció en el programa Tonight Show, y a mitad de la canción cambió la letra para cantar sobre él. El público rompió en llanto, lágrimas que no eran por el arte sino por la verdad. En 1981 Ross ayudó a organizar un concierto conmemorativo en el National Mall. En escritos personales posteriores, mencionó la tristeza que sentía por Coretta Scott King y Jackie Kennedy, dos mujeres con el corazón destrozado por el precio de la grandeza. Esa pérdida no desapareció. Quedó impresa en su música, en sus acciones, y en la manera en que Ross redefinió su vida en los años siguientes. Aunque se esforzaba por vivir con compasión, los secretos siempre la rondaban. En 2023, una revelación sacudió al mundo. Smokey Robinson confesó que él y Ross habían tenido un romance clandestino en los años 60. Un año entero mientras él aún estaba casado con Claudette Rogers. Su voz al recordar no pudo ocultar la ternura. Fue un amor hermoso, dijo, y todavía la amo hasta el día de hoy. Ese amor floreció entre sesiones de trabajo entre los focos del escenario, y fue Ross quien lo terminó porque no podía soportar la culpa. Pero el lazo entre ellos jamás se rompió. Para quienes veían a Ross como un símbolo de discreción, esta noticia fue como una grieta extraña que la hizo más humana, más vulnerable. Su primer matrimonio con Robert Silverstein comenzó como un cuento de hadas en pleno corazón de Los Ángeles. Se conocieron en una tienda donde ella buscaba un regalo para Berry Gordy. Él era más joven, recién iniciando su carrera. Se casaron en enero de 1971 y pronto tuvieron dos hijas, Tracy y Chutney. Pero detrás de las sonrisas había una realidad pesada. El pasado con Gordy no soltaba a Ross. Los rumores de infidelidades siempre la seguían. Cuando se casaron, Ross ya estaba embarazada. Rhonda, la niña que nació, creció creyendo que Silverstein era su padre. No fue hasta los 13 años que supo la verdad. Su padre biológico era Berry Gordy. Lo irónico es que hasta los desconocidos notaban cuánto se parecía a él. Pero el amor de Silverstein por Rhonda no cambió. Él siguió siendo el padre en su vida. A pesar del dolor, a pesar del secreto, ese cariño nunca titubeó. Su segundo matrimonio comenzó como un sueño romántico. En 1985, en las Bahamas, Ross conoció a Arne Naes Jr., un magnate naviero noruego, un explorador que había conquistado el Everest. Poseía más de $500 millones. Ross, la reina de Motown. Naes, el hombre curtido por el viento y la calma. Se enamoraron casi de inmediato. La boda se celebró el 1 de febrero de 1986 en un monasterio suizo junto al lago Ginebra. Mágica y fastuosa. La princesa Cristina de Suecia fue dama de honor. Stevie Wonder cantó para ellos. Más de 240 invitados, desde miembros de la realeza hasta leyendas de la música. El coste se acercó al $1.000.000. 2 hijos nacieron de esa unión: Ross Arne, en 1987, Evan Olaf, en 1988. Durante un tiempo su vida se dividió en dos. Naes gestionaba sus negocios desde Londres. Ross criaba a los hijos en Estados Unidos. Ella lo llamaba el amor de mi vida. Y quizá en ese momento lo era de verdad. Pero incluso las historias de amor más hermosas no pueden resistir el paso del tiempo ni la distancia. A comienzos de 1999, en un programa de televisión en Noruega, Arne declaró con serenidad que él y Ross se habían separado. Ross no lo sabía en absoluto. En directo ante las cámaras, el mundo entero fue testigo del momento en que una mujer fue humillada públicamente. Se enteró de que la habían abandonado al mismo tiempo que los espectadores. Un matrimonio ya frágil, 2 mundos viviendo separados, ahora se desmoronaba por completo. Amigos cercanos cuentan que fue entonces cuando Ross empezó a caer de verdad alcohol, crisis y una soledad que subía como una marea imparable. Arne no se dignó a decirle ni una sola palabra antes.
ni una señal, ni una despedida íntima. Todo se rompió frente a millones de personas, dando inicio a una cadena de colapsos públicos y luego a la traición definitiva. Dicen que toda tormenta comienza con una nube aparentemente inofensiva. El primer rumor vino de Camilla Astrup, una modelo noruega madre soltera. En julio de 2000, Camilla declaró que estaba embarazada de Arne. El niño nacería en septiembre, solo 2 meses después. La noticia fue como una cuchillada en el corazón de Diana, que destrozó cualquier esperanza de restaurar un matrimonio ya carcomido. Incluso Camilla admitió que todo había sucedido con demasiada rapidez. Y la opinión pública fue despiadada. Reaccionaron con furia. Todas las críticas recayeron sobre ella. Por parte de Arne, su silencio no hizo sino avivar el fuego. La prensa estalló. Todos los tabloides, todos los programas de televisión hablaban de una sola cosa: la traición. Pero para Diana aquello iba mucho más allá de una infidelidad. Era el dolor del abandono, el colapso de la confianza, la ruina silenciosa de casi 15 años de vida compartida. El divorcio ya era definitivo, pero la herida no cicatrizaba. Diana fue cerrando su mundo poco a poco. Encontró en el alcohol un refugio temporal. En mayo de 2002 ingresó discretamente en un centro de rehabilitación por 30 días. De verdad quería sanar. Pero no era un camino fácil. Los medios la seguían paso a paso. No se le permitía ni un solo desliz. Y entonces todo se volvió aún peor. En 2004 Arne murió en un accidente de alpinismo en Sudáfrica. Aunque ya estaban divorciados, Diana no logró reponerse. Dijo que fue un día extremadamente difícil para ella y sus 2 hijos. Un sueño que había comenzado con una boda de cuento de hadas terminó en pérdida y tragedia. Pero ese aún no fue el fondo del abismo. El 30 de diciembre de 2002, Diana fue arrestada por conducir bajo los efectos del alcohol en Tucson, Arizona. Su nivel de alcohol en sangre era del 0,2% más del doble del límite legal. La policía publicó el video del momento. Se la vio tambaleante con una sonrisa forzada durante las pruebas físicas. No pudo recitar el alfabeto. No pudo decir la hora. Fue condenada a 2 días de cárcel, 1 año de libertad condicional y una multa de $850. Una vez más, todo ocurrió ante el ojo público. Todas sus rupturas, cada rincón íntimo de su vida quedó cruelmente expuesto. Antes de eso, en mayo del mismo año, había ingresado en Promises, un centro de rehabilitación en Malibú, con un coste de $20,000 al mes. Su familia le había insistido mucho, pero después de 3 semanas lo dejó para continuar su gira. En agosto volvió. Pero el ciclo de recaídas y tratamiento parecía no tener fin. El brillo ya no alcanzaba para esconder las heridas. El dolor se hacía cada vez más visible. Y la tragedia continuaba. El 22 de junio de 1996 se hallaron los cuerpos sin vida de Arthur T. Boy Ross, hermano de Diana, junto con su esposa. Habían sido asesinados en una pequeña casa en las afueras de Detroit. Pasaron varias semanas sin que nadie lo advirtiera. Murieron asfixiados con bolsas de nylon. Una escena espeluznante. Arthur llevaba tiempo luchando contra las adicciones. Sus decisiones lo condujeron a ese trágico final. En aquel momento, Diana se encontraba de gira en Japón. No pudo regresar. Envió a su hija Tracy para que leyera una carta en su nombre. En ella, hablaba del profundo pesar y la impotencia ante las elecciones de su hermano. La culpa la persiguió durante años. Se replegó aún más en sí misma, cargando con pérdidas innombrables, cosas que ya no podían repararse. No solo su vida personal, también su carrera enfrentó tormentas. Diana era conocida por ser una mujer controladora y en ocasiones despiadada. En un acto que dejó atónito al mundo del espectáculo, despidió a todo su equipo. Pero no se detuvo allí, escribió una carta nombrando a 8 personas y advirtió a otros que no las contrataran. Aquella carta se propagó como fuego en el medio. Destrozó su reputación y desató una cadena de demandas.
En 1983 dos ex empleados la llevaron ante los tribunales. Uno exigía $1.250.000. El otro pedía una indemnización de hasta 2 millones. Algunas demandas fueron desestimadas. Otras desembocaron en acuerdos millonarios. Diana pagó un alto precio no solo económico, sino también en términos de prestigio. Y llegó aquel momento inolvidable en la ceremonia de los MTV BBMA de 1999. En pleno directo televisivo, Diana Ross sonrió con picardía y con un gesto espontáneo agitó suavemente el pecho desnudo de Lil' Kim. Un acto impulsivo. Algunos rieron, otros se estremecieron. Esa imagen se convirtió en uno de los momentos más repetidos de la historia de los BMA. Mary J. Blige se indignó. Lil' Kim lo llamó legendario, y el mundo sigue debatiéndolo hasta hoy. En 2009, cuando falleció Michael Jackson, su testamento nombró a Diana como tutora suplente de sus hijos. Pero ella rechazó el encargo. Apoyó la decisión de que fuera el sobrino de Michael quien compartiera la tutela. Creía que los niños debían quedarse dentro de la familia. Esa decisión no fue ostentosa.